Centro Carbonell presenta Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Un espacio de análisis, reflexión y debate académico sobre los nuevos temas jurídicos que están transformando a México. Bienvenidas, bienvenidos a Las Claves del Derecho. Bienvenidas y bienvenidos a Las Claves del Derecho, el podcast del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que tengo el gusto de co-conducir con Roberto Niembro. Hoy no nos acompaña Roberto, pero tenemos el privilegio de poder charlar, de poder intercambiar comentarios, puntos de vista, análisis con el doctor Jaime Antonio Gómez Mandujano, profesor del Centro Carbonell. Jaime, qué gusto recibirte en el podcast. Muchas gracias, Miguel, qué amable. Es un verdadero placer estar aquí contigo y con tu público. Jaime, tú nos ayudas en diversas materias, pero probablemente tu materia favorita, me atrevo a pensar, es la clase que das a nuestros alumnos de posgrado sobre técnicas de comunicación y oratoria. Y yo quiero empezar preguntándote la importancia que tiene para quien se forma en temas jurídicos, quien aspira a ser un jurista, la importancia que tiene saber comunicar. Cuéntanos. Sí, bueno, la parte de la comunicación oral es clave y de la comunicación escrita también es clave para un abogado. Decía Marco Tulio Cicerón que en el estudio y la práctica del derecho todo es palabra. Entonces, pues prácticamente escribir un documento, una demanda, una resolución para un juzgador, pues es prácticamente uso del lenguaje. Y ahora con todo esto que ha venido significando los cambios jurídicos y la construcción de juicios orales, pues es un nuevo llamado a que el abogado sea, en un sentido sobrio el término, porque a veces cuando lo decimos así, la gente se preocupa, dice, pues yo no quiero andar en la política como para ser orador, pero sí es el dimensionamiento de la figura del abogado orador. Claro. O sea, nuevamente se vuelve a sentir en la necesidad de que al ir a una audiencia, pues tiene que hacer uso de la palabra. Y tiene que hacer un uso de la palabra de una manera organizada, coherente, consistente, con argumentos sólidos. Y eso si lo vemos desde el punto de vista de la actividad estrictamente jurídica, en donde se desempeña el abogado. Pero veamos que también los abogados tienen otras áreas de desempeño. Muchos abogados están en la administración pública, están en la iniciativa privada, trabajan en empresas, son asesores. Muchos son profesores universitarios, otros más son consultores privados, otros están dedicados efectivamente al ejercicio libre de la profesión. Pero en todos estos campos se ofrecen escenarios y necesidades de hablar en público. Para el que está en la administración pública y tiene que conducir una reunión, tiene que ir a un evento cívico, a una presentación de un proyecto, pues tiene que hacer uso de la palabra. Y lo mismo quien está en la cátedra y lo mismo quien está en la consultoría y en las actividades en general. Siempre hay un importante, digamos, reclamo del uso de la palabra, tanto en forma escrita como en forma oral. Entonces, lo que hacemos regularmente está asociado, como decía Cicerón, al uso de la palabra. Y hay que ser efectivos en ese uso. Acabamos de publicar, Jaime, tu libro Curso de Comunicación Oral Persuasiva. Aquí lo tienen, un tomo impresionante, con mucha información. Y justamente una de las cosas que me llaman la atención de tu obra, Jaime, es, y lo acabas de mencionar, el hecho de que en la elaboración de los discursos jurídicos haya una cierta estructura. Porque de pronto me parece que se asocia la idea de una oratoria con la ocurrencia, con el hecho de improvisar incluso. Pero tú en el libro nos hablas de la estructura del discurso, de las partes del discurso, de la forma en la que el discurso tiene que ir siendo construido, pero la lectura que yo le doy a tu obra es que esto no se improvisa, o sea, esto no es, oye, habla bonito. Pues no es de que hable bonito, es que realmente pensó, analizó, reflexionó, estructuró. ¿Es importante esto? Sí, desde luego, porque toda la enseñanza que tenemos hasta la actualidad de la manera de construir el discurso es una enseñanza sobre la forma de organizar las ideas. Entonces, cuando a uno le pregunta a una persona que tiene la necesidad de hablar en público, ¿cuál es la primera dificultad que enfrenta? Su primera dificultad es que me dice, me cuesta mucho trabajo organizar mis ideas. O vaya, yo pienso las ideas en una forma
las organizo mentalmente de una forma y termino diciendo cosas que ni había yo pensado que iba a Y decir. ahí como que fallan, ¿no? A veces. Pues en muchas ocasiones se dejan cosas importantes que se iba a decir fuera de la disertación. Pero fíjate, en esto que mencionas, qué importante lo que dices, porque ahora que te escuchaba, estaba yo pensando en un abogado que, por ejemplo, tiene que presentar en una audiencia oral una teoría del caso. Y si se presta el escenario, como tú ahorita lo mencionas, de que se le olvida algún elemento, pues ahí puede haber una carencia, una falencia grave en la estructura de su teoría del caso por no dominar las técnicas de oratoria. Y que al momento de pronunciar el discurso, de repente está realizando narración de los hechos y ya empezó a formular los argumentos sobre los hechos narrados. Bueno, ese es un error muy común. Eso es muy frecuente. Sí, y empieza a realizar todo lo que... Y ya cuando llegó al final, ya está a punto de cerrar, se acuerda de que se le olvidó un hecho importante y se regresa al hecho importante. O simplemente ya no se acuerda y cuando termina ya no lo mencionó. Entonces esas son carencias importantes. Y por eso la estructuración del discurso no es nueva. Para que hablemos de la estructuración del discurso, estamos remitiéndonos 25 siglos atrás, porque quienes nos enseñaron a estructurar el discurso fueron los sofistas en el pensamiento grecorromano. Entonces ellos enseñaron una estructura del discurso que curiosamente, fíjate, 25 siglos de existencia y curiosamente, de la forma en que se estructuró y propusieron el discurso los principales sofistas, incluso como propusieron originariamente Aristóteles y posteriormente los autores romanos como Cicerón, como Marco Fabio Quintiliano, este modelo de estructuración del discurso tiene 25 siglos de existencia, porque en la materia jurídica el discurso no ha cambiado. Correcto. Entonces una estructuración es, como siempre les comento a veces en las clases a los estudiantes, que es como un cajón desastre, en el que la parte introductoria, que es el exordio, debe de estar las ideas contenidas en ese recuadro que es el exordio. Y lo que corresponde a la narración tiene igual que ser seleccionado cuidadosamente para ubicarlo en la narración y así sucesivamente. Y los argumentos clave del discurso, donde está la proposición que se plantea, la adición, lo que denominaron los especialistas, la división del discurso, todas sus partes, y luego los elementos probatorios y los argumentos refutativos en el esquema de la argumentación, y luego la parte exhortativa del discurso. Entonces, si no se sigue ese orden, ¿qué es lo que pasa? Que el orador va y viene a lo largo del discurso en una forma desordenada. Entonces va a ser muy difícil que consiga finalidades claves, como la parte de ilustrar sobre el contenido y las características del problema, clarificar sus argumentos para convencer y mover a la acción, que es la idea de la persuasión. Entonces, la clave esencial de organización de las ideas es analizarlas a partir de la estructuración del discurso. Y a partir de la estructuración del discurso, una vez que se conoce y se domina muy bien eso, es muy fácil realizar disertaciones orales sin pasar de una idea a otra, sin tener tanta desconexión, digamos. Sin duda. Oye, y una de las cosas que me quedó muy claro leyendo tu libro, Jaime, es que esa estructura que ahorita acabas de sintetizar, además con gran claridad, contribuye al fondo en cuanto al logro de los objetivos de la oratoria. Y me acordaba leyendo tus páginas de esa máxima, probablemente del pensamiento político mexicano o de la práctica política mexicana, cuando alguien dijo, la forma es fondo. Uh-huh. ¿Y en la oratoria también? Sí, desde luego. O sea, el hecho de estructurar bien, tener claros estos cajones separados, ordenados, en una secuencia, ¿contribuye a la efectividad del discurso? Sí, porque en resumidas cuentas, ¿qué es lo que busca la oratoria? La oratoria busca informar, busca conmover, busca deleitar, pero también busca convencer y busca persuadir. Y los elementos de convicción significa ideas de fondo, significa prueba sobre lo que se afirma, significa evidencia de lo que se está diciendo. Entonces, un discurso no puede ser como tradicionalmente lo veíamos en los discursos de Mario Moreno Cantinflas. No puede ser una cantinflada, o sea, no puede ser una sucesión de palabras sin fondo, porque al final de cuentas la idea de la oratoria es transmitir ideas, transmitir propuestas,
orientar en la toma de decisiones. Entonces, en ese propósito, la parte de la manera en que estructuramos el discurso asegura la calidad del fondo. Importantísimo. Para el trabajo jurídico eso es vital. Oye, y otra cuestión que me llama mucho la atención de tu obra, y ahora que aludías precisamente a esos orígenes en Grecia y en Roma, es el tema persuasivo, que es, creo yo, el gran objetivo desde la retórica clásica. ¿Sí? La retórica como el arte de persuadir, como el arte del convencimiento. Y lo quiero subrayar y te pido ahí un comentario, Jaime, porque a mí me parece que es la gran ausencia de las teorías modernas de la argumentación jurídica. Es decir, cuando uno lee a los grandes autores, desde esa especie de renacimiento de la argumentación a partir de la década de los 50 del siglo XX, pues uno no ve la necesidad o no encuentra en esas obras, en esos libros, la manera en cómo vas a convencer. Entonces parece que es una referencia a la lógica, a los temas que plantean teóricos como Robert Alexy, etcétera. El caso de la tesis especial y que la única respuesta y que no sé qué. Bueno, sí, pero dame herramientas, dame elementos para que yo pueda convencer. Claro. Y ahí yo veo una conexión, pero tú eres el especialista, tú dime, pero yo veo una conexión ahí con la retórica clásica. ¿Es esto así o no? Sí, lo que pasa es que la retórica clásica, tal vez recuerdas, los clásicos ubicaron 3 ejes de procedencia de los argumentos. Decían los argumentos, lo que Aristóteles llamó las pruebas por persuasión, decía que son pruebas que se generan, la esencia de pronunciación del discurso, provienen de 3 fuentes básicas: el ethos, el pathos y el logos. Cada uno de ellos está explicado en tu libro. Sí. Entonces, ethos, pathos y logos. Decía, es que hay elementos que provienen de la formación del orador, que es el ethos. Algunos que conectan con el auditorio, que es el pathos. Y la sustancia, que es el problema que se aborda, que es el logos. Entonces, ¿qué pasó? Las teorías de la argumentación hicieron algo muy importante. Fueron a la retórica, porque la retórica es la que da la base de la teoría moderna de la argumentación, pero tomaron esencialmente la idea de logos como idea argumentativa y desconectaron ethos y pathos. Sí. Entonces, el elemento persuasivo se da primero por convicción, por sentar la base de un argumento que resulte capaz de crear certezas en el auditorio que lo está escuchando. Y al hablar de auditorio estoy hablando de el abogado que le habla al juez. El juez es su auditorio. O el MP o la autoridad administrativa. O el juez que les está hablando a las partes, en donde las partes son su auditorio. O el abogado que le habla al cliente, que de pronto también nos olvidamos, ¿no? Sí, que también al hablar al cliente, el cliente es su auditorio. Es correcto. Entonces, no estamos hablando de auditorios macros, estamos hablando de mini auditorios. Y los auditorios pueden ir, en razón de sus dimensiones, en varias clasificaciones. Sí. Pero desde luego la idea era que lo que conecta al orador, al argumentador, con el auditorio es la relación ethos-pathos. Y entonces, cuando las teorías de la argumentación marginan esos 2 elementos, parten de la idea de que casi todo lo que se tiene que utilizar es razonamiento puramente lógico. Entonces, como el razonamiento lógico tiene reglas claras, cuando el razonamiento se despega un poquito de las reglas de la lógica, entonces se pretende que las teorías de la argumentación se construya algunas reglas adicionales para hacer que el discurso entre, si no en el nivel de la racionalidad, y tú lo sabes muy bien, en el nivel de la razonabilidad. Sí. Y entonces nos movemos en las teorías modernas de la argumentación en una idea muy limitada, y eso ha clasificado mucho al pretender normar estos esquemas de expresión a las teorías como teorías lógico-normativas. Sí. ¿Qué proponen las teorías retoricistas de la argumentación? Rehabilitar plenamente la retórica. Entonces, tomemos las 3 fuentes y encontramos que hay una conexión entre lo que el ethos piensa y lo que el pathos piensa. Por ejemplo, el ideal de justicia, la equidad y el alcanzar propósitos esenciales del proceso son elementos compartidos entre el juez y las partes. Y entonces, cuando se alude a esos elementos, que muchas veces no tienen que ver con el fondo del asunto, tiene que ver con la manera en que se realiza, tiene que ver con
ideas generalmente compartidas. Allí estamos en el nivel argumentativo de la relación etos-patos, y esos son los que mueven a la acción. Esos son los elementos que mueven a la acción, porque son los que sientan la base para que el juez sienta identificación con la causa. ¿Y ahí podemos hablar de persuasión? Sí. Ahí sí, es porque donde ahí es en donde se construye la persuasión. Vamos a construir la convicción a través de certezas, a través de los argumentos que demuestran los hechos apoyados en las pruebas, la referencia de los hechos con la norma jurídica, una interpretación correcta de la norma y aplicación al hecho. Eso nos va a dar una base muy sólida de convicción. Pero ¿cómo lo movemos a la acción? Yo lo ejemplifico, y tú lo sabes muy bien, es como una exposición que no necesariamente te va a mover a la acción, como ir a escuchar una conferencia. A veces se los ejemplifico así en el clásico. Cuando van a escuchar una conferencia, por ejemplo, sobre el cambio climático, todos coincidimos en que hay cambio climático y escuchamos una exposición magistral del cambio climático, de sus consecuencias, de lo que puede pasar en el futuro si no atendemos el problema del cambio climático. Y salimos perfectamente convencidos de que existe el cambio climático y hay que hacer cosas, pero no por ese hecho las personas al día siguiente adoptan las medidas que significa actuar para prevenir el cambio climático o tratar de disminuir los efectos. Es decir, empiezo en ese momento a disminuir mis consumos de ciertos productos que son contaminantes. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque necesitamos el aguijoncito de la persuasión. Y aquí está la clave de la distinción entre convicción y persuasión. Y para el derecho es fundamental. Claro. Déjame hacer una pausa. Estamos platicando con el doctor Jaime Gómez Mandujano sobre la importancia de la comunicación oral persuasiva a propósito de la aparición de esta obra, de su libro, Curso de Comunicación Oral Persuasiva, publicada por el Centro Carbonell. Regresamos enseguida, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este podcast del Centro Carbonell, las claves del derecho, y hoy tenemos el privilegio, el gusto de recibir a el doctor Jaime Antonio Gómez Mandujano a propósito de la publicación de este libro, Curso de Comunicación Oral Persuasiva. Jaime, en el libro hay una cuestión que quiero destacar para quienes te están viendo y escuchando, y es que aludes a ciertas técnicas pero muy prácticas, muy, pienso yo, efectivas para construir una buena oratoria, que incluso tienen que ver con la forma en la que respiras, con la forma en la que tu postura corporal también, etcétera. Y quisiera un comentario, te pido un comentario sobre ese punto, porque probablemente muchas de las personas que nos estén viendo pues sean estudiantes, es gente que se está formando y que, pues tomando en cuenta tu experiencia y lo que aquí nos compartes en el libro, creo que sería muy benéfico para ellos escuchar esa parte. Sí. Bueno, ¿qué estudiamos en la oratoria? Los 4 elementos claves que establecen el proceso de comunicación en la oratoria. El orador, las características del público, la manera de estructurar el discurso y el lenguaje con que lo hacemos, el propio lenguaje con el que vamos a utilizar como herramienta el discurso y la forma de pronunciación. Y entonces esto habilita entre ciclo de comunicación, porque el orador tiene que ir midiendo la reacción del auditorio a lo largo de la disertación. Entonces esto le impone al orador la necesidad de desarrollar determinadas técnicas. Técnicas que tienen que ver, como tú decías bien, en torno a la postura. Que la postura no es posición corporal, sino la postura es disposición de ánimo. Es presencia de ánimo ante el auditorio. O sea que el orador tiene que comunicar seguridad, firmeza en su postura. Y esto hay que trabajarlo, porque cuando una persona tiene miedo de enfrentar al público, ese nerviosismo se transmite en el movimiento de la mandíbula, de las manos. Pero no es fácil evitarlo. No. Yo he leído estudios, tú lo conoces muy bien, Jaime, pero he leído estudios que dicen que el miedo a hablar en público es probablemente uno de los de las formas de tensión psicológica más extendidas en el género humano. Es decir, sí, muchas personas sufren ese nerviosismo. Sí, y Cicerón decía,
curiosamente esto decía, todo discurso de verdadera valía está determinado por una elevada dosis de nerviosidad. O sea, que decía, sí, Ya lo había identificado desde entonces. vamos a tener nervios siempre. Sí. Al hablar en público siempre va a haber nerviosismo. Siempre vamos a sentir, aun cuando tengamos muchos años haciéndolo, cierta tensión nerviosa. Lo que se aprende, o lo que tenemos que aprender a hacer es a controlar la tensión nerviosa y a canalizarla en el ímpetu, en el entusiasmo del discurso. Porque regularmente cuando se pronuncian las primeras palabras del discurso, el orador empieza a entrar en confianza. Claro. Casi todo el nerviosismo es antes. Entonces, ese es un primer elemento, la parte de postura, el manejo de la voz, porque luego el problema de la voz es que al hablar mucho tiempo y no saber manejar correctamente la respiración, inmediatamente hay un cansancio en la garganta, en las cuerdas vocales, que le impida al orador tener disertaciones muy prolongadas. Y no me refiero a disertaciones prolongadas en el sentido de que el discurso dure mucho, sino a estar mucho tiempo durante una jornada, por ejemplo, de trabajo hablando. Y a eso se suman pues el manejo de los ademanes, la expresión corporal, la manera en que se puede utilizar los elementos que nos rodean creativamente, cómo afrontar las dificultades de los imprevistos, por ejemplo, un apagón de energía eléctrica, el inicio, por ejemplo, de un incendio o un movimiento sísmico, o que una persona se cae y todo el público se ríe, cosas que uno no tiene en su control, ¿no? Que pueden pasar en el momento mismo de la disertación. Entonces, allí hay un conjunto de técnicas que nos enseñan cómo afrontar cada uno de estos elementos y cómo cultivar la parte que corresponde. Entonces, cuando regularmente trabajamos en los cursos y proponemos este tipo de esquemas, es que las personas vean cuál es el modelo ideal de orador. Y a partir del modelo ideal, identificar qué me falla. Pues a mí me falla el nerviosismo, ¿no? Entonces, trabajar los aspectos del nerviosismo. Porque a veces me encuentro con personas que tienen unas voces preciosas, pero se mueren de nervios al hablar. Y no logran esa efectividad. Exacto. Oye, Jaime, ¿el orador se hace o nace? Porque yo pienso, leyendo tu libro, que realmente cuando pones en funcionamiento, o sea, primero aprendes, analizas, piensas, reflexionas, pero cuando ya pones en funcionamiento todo lo que tú nos compartes en esta obra, pues aquí está. Entonces, se puede uno hacer buen orador, ¿cierto? Cierto. Desde la antigüedad decían que el poeta nace y el orador se hace. Fíjate. Porque la técnica es susceptible de adquirirse. Y hay grandes ejemplos de oratoria. Demóstenes, que era tartamudo, ¿no? Llegó a ser el mejor orador en Grecia. Y como él, muchísimos. Ignacio Manuel Altamirano no sabía leer y escribir a los 14 años y a los 30 años estaba pronunciando un discurso en francés como representante de México en Francia, y además de que lo pronunció en francés, se tomó la libertad de primeramente pronunciar un discurso en una reunión diplomática en náhuatl, que era su lengua materna, por sus orígenes originario de Tixla Guerrero, pronunciando un discurso en náhuatl y luego tomándose la libertad de traducírselos al francés, en un francés prácticamente perfecto. Esas eran limitaciones para poder hablar en público, porque no tenía acceso a leer, a una formación, y era un jovencito. ¿Qué se espera que pueda hacer toda persona que quiere hablar en público? Tener primeramente la voluntad de superar sus limitaciones, porque regularmente decimos que a mí se me cuesta mucho trabajo, tengo limitaciones, no puedo hacerlo bien. Pues todos, pero ese es un punto de partida, yo creo, humano, natural, vaya, no, tampoco alguien puede decir, no, yo ya estoy más allá de todo, ¿verdad? Pues no. Exacto. Y dice, es perfecto, ¿no? Ya la persona ya tiene todo. No, para nada. Lo que cuenta ahí es la disposición, el deseo de hablar correctamente en público y de darse el tiempo, de abrir el espacio en la agenda para realizar los ejercicios que requiere, prepararse en superar las limitaciones que tiene. Si lo hace, a fuerza de estar reiteradamente trabajando en ello, lo va a superar, sin duda. Y se consigue dominar la técnica, porque es una técnica, hasta eso no es una cosa tan compleja como que haga imposible eso. Sí, no se trata de construir un cohete para ir a la luna, vaya, es algo que además la humanidad... creo que si algo nos caracteriza al género humano es esa capacidad comunicativa. Entonces, de lo que se trata es de hacerlo bien.
de ser efectivos en la transmisión de las ideas, en lograr esa persuasión que decíamos. Ahora, Jaime, todo esto, y también es una reflexión que me surgió leyendo tu libro, al final conecta con esto que decíamos antes de la pausa de la argumentación jurídica. Y ahí es donde te pido también un comentario de por qué deberían los cursos de argumentación jurídica tener, no sé si una parte introductoria. Nosotros aquí en el centro lo hemos estructurado y tú ahí nos has ayudado mucho como materias separadas, es decir, técnicas de comunicación y oratoria por un lado y argumentación jurídica por otro. Pero al final van de la mano, van de la mano. También lo abordas en el libro. Sí, desde luego, porque la parte nodal de un discurso es la parte argumentativa. El discurso tiene 4 partes generales: exordio, narración, argumentación y peroración. La argumentación es la parte central del discurso, y ahí es en donde se vierten todos los razonamientos, y ahí operan todas las formas del razonamiento. Entonces, en la parte de lo que corresponde al capítulo de argumentación del libro, pues, he tratado de enfocarlo en las 2 grandes vertientes. Primero, las fuentes. Aquí tenemos que identificar que existen argumentos que provienen del etos, del patos y del logos, como decíamos hace un rato más. Y luego, la forma. Privilegiando, desde luego, las formas de razonamiento inferencial. Entonces, vamos viendo qué es un silogismo deductivo, qué modalidades tiene. Pues un silogismo categórico, no disyuntivo, las diferentes modalidades del silogismo hipotético, que si el modus ponens, que si el modus tollens, etc. Y por otro lado, todo el razonamiento inductivo y las diferentes modalidades en donde podemos extraer argumentos basados en la prueba, argumentos basados en los hechos, o sea, hay toda esta parte de la inducción. Y luego un argumento que se explora muy poco también, que es el argumento abductivo, que es la hipótesis. Entonces, en muchas ocasiones partimos de presunciones. Y un ejemplo muy sencillo: el agente del Ministerio Público que está investigando un delito y que con los pocos elementos, con los pocos datos que tiene, estructura una hipótesis. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿Cómo se cometió el delito? ¿Y quién pudo ser? ¿Sí? Probablemente el causante. Oye, pero todo eso, cuando le das una estructura correcta en términos comunicativos y oratorios, híjole, eso sube de calidad muchísimo. Sí, porque permite construir una definición muy clara desde la proposición del discurso, la proposición de la tesis que defiende el orador, y estructurar toda la argumentación, como si lo colgáramos en un árbol ramificado. Es que ahorita que te estoy escuchando, yo digo, oye, allá hay un área de oportunidad enorme para el derecho mexicano. Bueno, procuración de justicia, los propios postulantes a la hora de presentar teorías del caso, a la hora de redactar un escrito y para interponer un recurso en contra de una resolución que nos haya resultado adversa. Toda esa estructura, híjole, escuchándote, yo pensaba, subiría muchísimo la calidad del trabajo jurídico que hacemos en México si lográramos dominar esto. Efectivamente, y ahí hay un elemento importante que hace que muchos abogados, muchos estudiosos, no solamente del derecho, también en otras disciplinas, vean este tipo de técnicas con escepticismo, porque son todas estas técnicas derivadas de la noción básica de la retórica. Provienen de la retórica. Entonces, cuando a una persona se le dice, estudia retórica, dice, pues eso no sirve para nada. No, al contrario. No, pero es justamente, qué bueno que lo dices, porque mi crítica a las teorías estándar de la argumentación es esa, pues es lo que les falta. Claro. Es lo que les falta. Claro. Entonces, fíjate que desde la perspectiva de cuando el abogado dice, no, pues a mí no me interesa estudiar la retórica porque eso no le da utilidad. A lo mejor no sabe a qué se refiere. No sabe a qué se refiere. Y está rechazando una cantidad de conocimiento. No. Impresionante. Que le sería muy útil, porque esto tiene 25 siglos de evolución. Claro. O sea, son 25 siglos de acumulación de conocimiento que de una plomada hacen a un lado. Pero además porque a mí me da la impresión que en materia de argumentación jurídica tenemos que ser absolutamente pragmáticos, que también en el ámbito de Iberoamérica, por decirlo así, nos ha faltado en comparación con el pensamiento anglosajón y fundamentalmente con la abogacía americana. La abogacía americana, desde que están ellos en la carrera, tienen enfoques prácticos. A ver, ¿cómo se resuelve este caso? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué es lo que tú vas a presentar en una simulación de juicio? Incluso hacen simulaciones y eso también te va formando oratoriamente. También te va quitando ese pánico escénico, ese nerviosismo. Y nosotros aquí en México seguimos enseñando derecho y seguimos estudiando derecho con el concepto de enfiteusis,
y con el concepto de no sé qué. Oye, ¿quién te va a preguntar eso en la práctica? Nadie. Entonces yo creo que esto que estás mencionando tiene una dimensión de eficacia del trabajo jurídico que no podemos obviar. Porque ni que fuéramos matemáticos, ¿no? 2 más 2 igual a 4. Oye, no, a ver, resuelve el problema. Tienes que ser efectivo en la postulancia, en el ejercicio de la judicatura, en la procuración de justicia, etcétera, etcétera. Aquí están las claves. Sí, desde luego hay una gran desconexión entre la aplicación práctica que puede tener todos esos conocimientos, incluso a partir de la propia teoría de la argumentación, de las teorías lógico-normativas actuales, porque lo que plantean mucho es estructuración nada más de cómo se estructura el razonamiento. Sí, puedo estudiar todas las formas de estructuración del razonamiento, pero si no estudio en dónde tienen cabida esas estructuraciones, que es el discurso argumentativo, y que es la expresión del discurso argumentativo, no le estoy dando una aplicación práctica. Entonces, cuando a veces trabajamos argumentación jurídica y le preguntamos, ¿quién estudió argumentación jurídica? Y levantan mano varios, a veces pocas personas, que dicen, yo sí tomé un curso de argumentación jurídica. ¿Y qué estudió en el curso de argumentación jurídica? Pues la estructura del silogismo. Me enseñaron cómo se llama el silogismo. ¿Y eso cómo lo aplicaron? Pues no, nada más nos enseñaron el silogismo. Bueno, aprendamos y veamos que hay, cómo se estructura el silogismo, cómo tiene cabida en el discurso. En el discurso jurídico, en el discurso político, en todos tiene cabida. Y en los ejemplos que pusimos en el libro, volviendo al libro del curso de comunicación oral persuasiva, vemos discursos políticos, discursos jurídicos, en donde ahí está el razonamiento silogístico, una modalidad del silogismo, que cuando analizamos los párrafos, ahí está la estructura del razonamiento. O sea, tiene cabida esto que estudiamos en argumentación dentro del discurso argumentativo. Por eso es muy importante estudiar ambos temas. Estudio argumentación y estudio técnicas de comunicación, porque cuando vamos a técnicas de comunicación les pido lo que aprendieron en argumentación jurídica lo tienen que traer al discurso argumentativo, para darle un sentido práctico, porque si no, entonces seguimos en un terreno en el que todas estas teorías estudiadas por separado, vemos a la argumentación jurídica como una entelequia, como algo que tiene que ver con la filosofía del derecho. Y me parece que así la gente mayoritariamente lo entiende, sí. Pero eso es un problema. Oye, Jaime, para terminar, todo esto se puede trasladar de una u otra manera a algo que tú y yo hemos platicado mucho y que nos entusiasma y nos encanta a ti y a mí, que es estas nuevas técnicas de argumentación jurídica un poquito ya más sofisticadas, más complejas, como la proporcionalidad, la ponderación, etcétera, que responden a un modelo de ordenamiento jurídico contemporáneo caracterizado fundamentalmente por esa omnipresencia de los principios. Hay muchas normas que no responden al esquema o a la formulación kelseniana o positivista clásica de la norma, sino que, sobre todo en el ámbito del constitucionalismo contemporáneo, pues hay normas de esas que llamamos principios, que requieren a su vez técnicas de argumentación como estas que te digo que ya son un poquito más sofisticadas. Sí. No porque tengas necesariamente que prescindir de lo que te aporta el silogismo, que yo creo que te aporta mucho. Sigue siendo útil. Pero no es suficiente. O sea, puede ser un punto de partida, pero no estoy seguro que sea un punto de llegada. Un comentario sobre eso. Sí, de hecho, por ejemplo, las metodologías que vemos aportadas, y voy a hacerlo yendo al pasado inmediato a los precursores. Por ejemplo, la idea de Tolmin del razonamiento, de cómo plantea su argumento, es el modelo del epiquerema retórico. Nos venimos a proporcionalidad y ponderación. ¿Qué es la proporcionalidad y la ponderación? En la propia lógica de Robert Alexy es una forma de razonar y de argumentar que tiene dos momentos. Uno es, primero, la identificación de la norma. Dice, primero hay que dilucidar, cuando se trata de conflicto de principios, cuál de los dos debe prevalecer. Correcto. Para que una vez que obtengo la regla, el segundo paso es una subsunción. Bueno, ¿cómo llego a determinar cuál de los principios va a prevalecer? Todo el razonamiento que predomina, o fundamentalmente el razonamiento que predomina, es un razonamiento inductivo. Entonces, si lo analizamos por partes, ¿qué me da identificar la constitucionalidad de la norma? El alcance del derecho, la determinación del alcance del derecho desde la perspectiva en procesos de control de constitucionalidad. Y bueno, y ahora control de o de convencionalidad, lo que dices es fundamental. Ese razonamiento es un razonamiento inductivo. Fíjate. Y luego, en la parte de idoneidad, en la evidencia práctica y que me diga
que la medida adoptada, por ejemplo, cuando se trata de controlar la constitucionalidad de medidas que son restrictivas de derechos fundamentales, ¿cómo llego a determinar que esta medida es idónea? Es un análisis inductivo. Necesidad de la medida. ¿Cómo llego a determinar? Igual, el inventario de las diferentes opciones, considerando aquellas que resultan menos restrictivas de derechos, para considerar si esta es proporcional con relación a otras y si se justifica constitucionalmente. Es un razonamiento inductivo. Vamos a la última parte, ponderación, que es la última parte de la proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué es lo que tengo que determinar? Si el beneficio que tiene haber afectado este derecho se compensa, el beneficio que obtengo de haber afectado este derecho es mayor que este grado de afectación. Es decir, el grado de afectación de un derecho se compensa con el beneficio. Es otra forma de un esquema comparativo inductivo de razonamiento. Entonces, casi todo lo que llevamos estudiado en proporcionalidad y ponderación parte de una noción de un razonamiento primeramente abductivo y una serie de estructuraciones inductivas. En todos estos razonamientos inductivos vamos a encontrar mezclados argumentos del ethos, argumentos del pathos. Cuando me hacen razonamiento, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia al resolver por proporcionalidad y ponderación, y dice, esta Suprema Corte, en lo que corresponde a considerar, por ejemplo, la figura del libre desarrollo de la personalidad, que se usa mucho justamente, ¿verdad? Que se utilizó en una de las sentencias emblemáticas del paro 3714. El uso lúdico de cannabis. El cannabis, exacto. Dice, para que yo llegue a determinar si este derecho está invadido con esta decisión y determinar el análisis de libre desarrollo de la personalidad, ya tengo emitidas varias sentencias sobre este tema, ya lo reflexioné y voy a traer aquí a cuenta algunos de los elementos que ya antes reflexioné. ¿Qué me está diciendo con eso? Es un argumento del ethos. ¿Por qué? Porque el juzgador nos está refiriendo su experiencia en el tema. Y los argumentos del ethos provienen de experiencias, de conocimientos, de conocimiento práctico, de los conocimientos y la formación, más todos los valores de los que está investido. Entonces me dice, te voy a argumentar con base en la experiencia que ya tengo del tema. Pues se está refiriendo en primera persona y es un argumento del ethos. Entonces, toda la estructura, que la podríamos ver así y podemos desmenuzar uno por uno los argumentos, tienen una conexión con la retórica. Entonces, todo lo que analizamos en la forma de estructuración, de la composición del discurso y todo, podríamos traer los discursos, las sentencias, las resoluciones y darles cabida en todas fíjate estas qué formas. Increíble, porque entonces quiere decir que ese conocimiento de hace 25 siglos es absolutamente vigente y actual y nos ayuda a resolver los problemas de los cuales hoy está tomando conocimiento nuestro Poder Judicial, sea a nivel local, sea a nivel federal. Efectivamente. Sí, lo que pasa es que la revisamos y la estudiamos, y si revisamos la retórica en sus esquemas clásicos, vamos a encontrar las utilidades que le encontraron en su momento hace 25 siglos en Grecia. Pero nos traemos esta base y la podemos aplicar hoy día, y así ha venido ocurriendo en estos 25 siglos, en donde estas mismas bases del razonamiento se aplican para las circunstancias y para los casos que hoy enfrentamos. Pues que te escuchen mucho, que lean tu obra. Te felicito por haberla escrito y te agradezco por haberla compartido con nosotros, por supuesto, y te agradezco también por esta plática. Al contrario, Miguel, muchas gracias por haber acogido la idea de publicar este libro y de haberlo hecho a dos manos, como lo ha hecho el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, por tu bonomía y tu gentileza siempre tan grandes, y por haber tenido esta generosidad tan grande de compartir conmigo este espacio. Muchas gracias. Gracias, y gracias a ustedes por habernos acompañado en este nuevo episodio del podcast Las Claves del Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Hasta pronto. Esto fue Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Síguenos a través de nuestras redes sociales, suscríbete al canal y escúchanos en todas las plataformas. Las Claves del Derecho.